Marx a sus 30 años escribió el manifiesto del Partido Comunista. A los 50 años empezó a escribir El Capital y recién en el capítulo 24 del tomo 1 del Capital aparece o al menos aparece en términos teóricos, en su formulación teórica, este concepto que vamos a trabajar hoy, que es el de acumulación originaria, que nos parece súper importante para entender otros conceptos posteriores, o al menos nosotros los consignamos como posteriores para poder entenderlos, que es capital, capitalismo, alienación, explotación y muchos otros. Así que hoy nos metemos de lleno con acumulación originaria. Ahora, durante más o menos 8 segundos, va a aparecer una placa y ustedes tienen esos segundos para suscribirse a mi canal. Van a ver que en rojo dice suscribirse, le dan clic a la campanita y me harían un favor. Si no se suscriben, hoy a la madrugada, el fantasma del comunismo les va a expropiar el inodoro. No quiero ir a Venezuela, no quiero un país comunista y populista, y basta de mantener vagos. El comunismo es cuando yo me compro un reloj, el mejor reloj, y a un comunista se lo roban. Ahí es cuando comienza a defender la propiedad privada. El tema del aborto. Como ya se suscribieron, van a tener la certeza, la seguridad de que no van a ser expropiados ni del inodoro ni de su reloj súper caro. Así que nos metemos de lleno, como dijimos antes, con este concepto de acumulación originaria. Para decirlo de forma muy resumida, la acumulación originaria es la escisión, es decir, la separación entre... La acumulación originaria es la escisión, es decir, la separación entre los productores y los medios de producción. Es un proceso histórico y es, también en términos textuales, Marx dice, es la prehistoria del capital. El capitalismo va a ser posible porque previamente se ha dado esta acumulación originaria. Esta acumulación originaria lo que hace es crear dos cosas. Por un lado, esta clase trabajadora desposeída de los medios de producción, ya no le pertenece el producto de su trabajo, ya no le pertenecen los medios de producción, ya no le pertenece tampoco la decisión sobre qué hacer con ese producto, sino que se encuentra totalmente esta clase trabajadora alienada. Ese producto ya no le pertenece. Por otro lado, lo que se crea es una clase trabajadora libre, es decir, libre de vender su fuerza de trabajo al mejor postor. Es ofrecerse ante el patrón y vender lo único que le pertenece, lo único que le queda, que es su fuerza de trabajo. No por nada, el nombre que se le atribuye a esta clase trabajadora es el proletariado. La palabra prole viene de hijo, la única pertenencia que le queda a estos trabajadores. Ya no le pertenecen los medios de producción, ya no tiene tierras, ya no tiene ni siquiera dinero más que el que resulta de esa compra y venta de la fuerza de trabajo, sino que lo único que le pertenecen son sus hijos. Por eso el nombre proletariado. En el capítulo 24 del Capital tenemos un Marx bastante histórico, lo que va a contrapelo de algunas interpretaciones que creen que Marx está formulando leyes en la historia, y lo único que hace Marx, al menos en el Capital, es establecer leyes del funcionamiento de ese capital. Incluso tenemos el nombre de ese libro, que es El Capital. Entonces lo que hace Marx es entender el funcionamiento del capital, y sobre todo en este capítulo 24 del tomo 1, donde analiza la acumulación originaria, es cuándo surge el capital, cuándo podemos rastrear su prehistoria, que la encuentra en esta acumulación originaria que se da en un momento dado, y él lo que hace es analizar, si bien utiliza ejemplos de otros continentes, incluso él lo que hace es analizar el caso inglés. Un elemento clave del funcionamiento del capitalismo es que el trabajador quiera voluntariamente vender su fuerza de trabajo. La gran pregunta es cómo lograr que ese trabajador quiera efectivamente vender esa fuerza de trabajo. Previamente lo que tiene que hacer, por ejemplo, el Estado, por ejemplo, la fuerza, la utilización de la fuerza, es despojarlo de sus medios de reproducción y esa posibilidad de reproducir su vida. El trabajador, ya no teniendo manera de reproducir su existencia, tiene que entregarse voluntariamente al capital. Marx, al hacer el estudio histórico del caso inglés, va a ver que en el siglo XV, en el 1400, hay una reconfiguración de las tierras de pastoreo, y eso se puede decir que termina o que concluye del 1800 al 1830, donde hay un robo masivo por parte del Estado de esas tierras comunales, esas tierras que le pertenecían al campesinado. Entonces este campesinado, que fue despojado de sus medios de producción, tiene que ir a la ciudad y vender su fuerza de trabajo. Y Marx lo que va a hacer es, va a citar casos de colonos. Él dice, esto no lo invento yo o no lo descubrí yo. Él cita el caso de un colonizador británico llamado Wakefield, quien cita a su vez las vivencias del otro señor, otro colonizador, que es el señor Pell, y acá queda en claro cómo el capitalismo es otra cosa más que la sumatoria de sus partes.
porque este señor Pell, al arribar a Nueva Zelanda, Australia, él lleva consigo dinero, lleva 3.000 trabajadores, lleva maquinaria, y al instalarse en las colonias se da cuenta de que esos trabajadores no quieren vender su fuerza de trabajo. Entonces tenemos la definición del que el capitalismo no es una cosa, el capital no es una cosa, sino que es una relación. Y depende de que estos trabajadores quieran voluntariamente vender su fuerza de trabajo. Textualmente se afirma, al arribar a las colonias, el señor Pell se quedó sin un sirviente que le tendiera la cama o le trajera agua del río. Qué infortunado, ¿no? Sería ese señor Pell que exportó todo, o importó, depende del punto de vista de donde lo miremos. Se llevó trabajadores, llevó maquinaria, llevó dinero, se llevó a sí mismo en condición de explotador y de burgués, llevó a esos trabajadores, pero algo le faltaba esa relación social, y sobre todo lo que le estaba faltando es esta acumulación originaria, que es el despojo de los productores directos de los medios de producción. Al arribar estos 3.000 trabajadores a tierras donde ya no imperaba ese derecho burgués inglés, ya no tenía razón de ser el vender su fuerza de trabajo, porque bien podían sobrevivir de otra cosa, y bien que así lo hicieron. Lo que estaba haciendo el señor Pell al llevar esos 3.000 trabajadores en el barco, no estaba llevando trabajadores, porque no estaba llevando esas relaciones sociales que imperaban en Inglaterra, sino que lo que estaba llevando eran competidores. Ni bien desembarcaron estos futuros trabajadores, se convirtieron en colonos independientes, algunos tenían fincas, parcelas, así que vemos, incluso uno podría llegar a acumular capital, así que lo que vemos es que el señor Pell no estaba llevando trabajadores, sino que estaba llevando competidores. Humboldt es, geográficamente estamos hablando de otros lugares, pero él afirmaba en relación a las colonias españolas. En las colonias españolas se oye repetir muy a menudo que los habitantes de las tierras calientes no saldrán de la apatía en que hace siglos están sumergidos. Parece ser que estos no querían trabajar voluntariamente para los españoles, hasta que una real cédula mande a destruir los platanares. Es decir, el rey, el imperio español, tenía que destruir previamente los modos de supervivencia de los indígenas para poder expropiar su fuerza de trabajo, para hacer que estos indígenas voluntariamente quieran vender su fuerza de trabajo. Y lo pienso en relación a América Latina o el caso argentino. Tenemos que a partir de 1800 empieza a haber leyes, a partir de 1813, 1814, leyes de conchavo y de trabajo obligatorio. Si se lo paraba a alguien en la calle y se le preguntaba, se le pedía la libreta de conchavo, esa persona, el gaucho, efectivamente tenía que estar trabajando, tenía que declarar que en los últimos 3 meses estuvo trabajando en relación de dependencia para alguien, porque si no se lo podía o apresar o llevar a la milicia. Entonces tenemos la obligatoriedad de trabajar. Por un lado es eso, se lo expropia de sus medios de producción, entonces no le queda otra que entregarse a la dictadura del capital, o en caso de no trabajar voluntariamente, se lo encierra o se lo obliga a ir a la milicia. Entonces, a contrapelo de la economía clásica de tipo liberal, donde se habla de la libre oferta y demanda, tenemos en cambio que lo que hay es un capital que existe porque previamente, hay una frase de Marx que dice: el capitalismo llega al mundo, nace chorreando lodo y sangre. Entonces es un nacimiento violento. Hay capital y es posible esta relación entre patrones y trabajadores porque previamente se ha despojado a los trabajadores de sus medios de producción y reproducción de la existencia. De no ser así, a ningún trabajador se le puede ocurrir venderse voluntariamente a un patrón. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo histórico, por citar uno, el del señor Pell, que llevaba todos los componentes del capital, los llevaba a otro sitio, pero allí donde no imperaban las relaciones capitalistas, donde no habían sido despojados de sus medios de reproducción, de vida, los trabajadores no tenían la necesidad de entregarse al señor Pell. Y un dato fundamental para entender la acumulación originaria, y sobre todo porque es una de las críticas que se le hace al Capital, donde se supone que es un libro meramente económico, o si remitimos a esa idea de la superestructura y la infraestructura, pareciera ser un libro abocado a la infraestructura y se descuida el rol del Estado, no es mencionado el Estado. Tenemos para decir que el Estado está de forma, aunque no se lo mencione, es evidente que el Estado está, porque para que exista acumulación originaria tenemos en el caso del absolutismo inglés, donde previamente se ha consolidado todo un proceso de despojo a los campesinos para que en un futuro sean trabajadores. Entonces tenemos un Estado que, aunque no se lo mencione, para que exista acumulación originaria y para que exista capital y para que se aseguren esas relaciones, porque en caso de no respetar eso, uno tiene al ejército que impone a los trabajadores esas relaciones de producción capitalistas, entonces es evidente que tenemos al Estado presente. Entonces el Capital no es un libro meramente
un análisis de la infraestructura o de lo económico, sino que está implícito todo lo político. Bueno, esto fue todo sobre acumulación originaria, muy brevemente, espero que les haya servido. Si les gustó, si les sirvió, ponen un me gusta y nos vemos en la próxima.